Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de los niveles de la lengua. Los niveles de la lengua también son denominados registros idiomáticos. Vamos a ver que estos registros idiomáticos o niveles son utilizados para hablar o escribir adecuados a la circunstancia en la que el hablante va a emitir en un discurso. Eso quiere decir que se llama niveles de la lengua a la forma particular de hablar de ciertos habitantes debido a diferentes circunstancias. Y justamente a partir de esto es que podemos ver que existe un nivel, una lengua popular, una lengua coloquial, formal, vulgar y culto. Todos estos niveles de la lengua van a estar estrechamente relacionados con la situación comunicacional con la que el hablante se desenvuelva, así como por su grado de instrucción. Antes de profundizar más lo que son los niveles de la lengua, vamos a recordar qué cosas son los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje son lengua y habla. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados entre sí. Se define lengua al sistema de signos orales y escritos que disponen los miembros de una comunidad para comunicarse. Lengua es lo mismo que decir idioma. La lengua o idioma es lo mismo, solamente que idioma designa a la lengua oficial que tiene un determinado país. Entonces recuerden que la lengua es un sistema de signos orales y escritos que nosotros, los habitantes de una comunidad, vamos a hacer uso de ese sistema. Ahora, el habla es la realización de este sistema, es el acto por medio del cual vamos a hacer uso de la lengua para poder comunicarnos. Entonces, esto nos lleva a ver que hay cierta relación, diferencias entre lengua y habla. Veamos el siguiente cuadro comparativo. Observamos que la lengua es psíquica porque su asiento está en la mente, mientras que el habla es psicofísica porque hace uso del aparato fonador para poder emitir estos sonidos. La lengua es social, ¿por qué? Porque es un producto social porque pertenece a una comunidad. Nosotros, por ejemplo, hemos nacido aquí en Arequipa, la mayoría, entonces hablamos el castellano. Entonces, la lengua que estamos hablando es el producto de la sociedad en la cual nos hemos desenvuelto, mientras que el habla es individual. La lengua es el sistema, es el sistema de signos orales y escritos, mientras que el habla es el uso de ese sistema. La lengua es un producto histórico porque tiene su historia, tiene su origen. Podemos ver la historia del español o del castellano, dónde se ha originado allá en la península ibérica. Después, poco a poco, con el tiempo, ha ido cambiando, ¿no? Primero vinieron los romanos que dejaron el latín vulgar. Este latín vulgar se mezcló con la lengua de los visigodos, posteriormente de los árabes, y es así que surge el castellano. Entonces, por eso decimos que es un producto histórico, mientras que el habla es un acto momentáneo. Nosotros terminamos de emitir estos sonidos que llamamos habla y ya se acabó, ¿no? Por eso se dice que es un acto momentáneo. La lengua es teórica porque justamente podemos estudiar. Nosotros estudiamos a la lengua española, al castellano. Pues, vemos, ¿no?, su historia, podemos estudiar también su morfología, su sintaxis, por eso se dice que es teórica, mientras que el habla es práctica. Ahora vamos a ver qué es el dialecto. El dialecto, o denominamos dialecto a la variación de una lengua, o sea, a la forma distinta de hablar por razones geográficas. Voy a hacer énfasis en algo. El habla es la forma particular que cada persona tiene, que cada persona se expresa. Mira, antes de pasar al dialecto, quiero que quede bien claro que el habla es la forma particular que tú tienes. Cada uno de ustedes habla de una forma particular. Cuando tú estás en tu casa y así no veas a tu mamá, cuando de pronto tu mamá está hablando, tú sabes que es ella porque reconoces el sonido de su voz, el sonido de su forma de hablar. Entonces, es por eso que el habla es particular. Ahora vamos a ver qué es el dialecto. El dialecto es una variación de la lengua, pero dado por ciertas razones, por razones geográficas, y debido a factores como el fonético, sintáctico, que luego vamos a ver,
es de que nosotros podemos distinguir varios dialectos de la lengua española, varias variaciones. ¿Cómo así? Mira, acá te voy a mostrar un dibujo. Aquí en el Perú tenemos tres regiones bastante definidas: costa, sierra y selva. Vamos a ver que en estas tres regiones definidas se habla el castellano, pero en cada una de estas regiones el castellano tiene una forma particular de hablar. Esta forma particular de hablar constituye lo que es dialecto. Hay veces nosotros solamente porque escuchamos la forma de hablar de determinadas personas podemos saber de qué lugar son. Ejemplo, el castellano de Lima dice me duele la espalda. El castellano andino dirá de mi espalda dolor sintiendo estoy, pues, ¿no? Mientras que un castellano amazónico dice me duele de mi pecho atrás. Entonces es diferente la forma de pronunciar y de expresarse. Entonces esto es lo que constituye dialecto. Ahora, si de repente escuchamos a una persona que viene de Argentina o de México, también vamos a poder distinguir su forma particular de hablar, ¿no? Ese sonido, eso es lo que entonces va a constituir el dialecto. A ver, vamos a ver ahora cuáles son los factores por los cuales se constituye este dialecto. Mira, tenemos el factor fonético. Por ejemplo, en Lima, ¿cómo pronunciamos? Los limeños casi no saben pronunciar la L, como nosotros. Ellos dicen calle, pollo. En cambio, nosotros los provincianos decimos calle, pollo, gallina. Entonces, ahí vemos el factor fonético. Vamos a ver el factor sintáctico. El factor sintáctico: de la esquina de su casa su kiosco está. En la selva, de alguna forma, hablan eh, de repente moviendo las palabras, ¿no? Mira, si te das cuenta, acá se produce un movimiento en las palabras. En vez de nosotros diríamos, el kiosco se encuentra en la esquina de su casa. Es la forma en la cual nosotros diríamos esta frase, pero sin embargo allí se mueven las palabras y ellos hablan como que al revés, ¿no? Ejemplo, de la esquina de su casa, su kiosco. Es como que tú dices Espíritu Santo y allá dirían Santo Espíritu. Ese es el nivel sintáctico. Tenemos el nivel morfológico: papito, mamita, ratico. ¿Quiénes usan ratico? Un momentico, los venezolanos, ¿verdad? Mamaita, etcétera. Ese es el nivel morfológico. Tenemos el nivel semántico. Este viejo está salado. El semántico se refiere al significado que va a tener esta palabra, ¿no? Mira, ambas oraciones están en español o en castellano, pero sin embargo vamos a ver que no todas las palabras tienen el mismo significado. A eso se refiere el nivel semántico. Salado en este caso significa sin suerte. Mira, este viejo está salado, o sea que no tiene suerte. Sin embargo, en Chile, salado significa cara o costosa. Ejemplo, la ropa está salada. O sea, para nosotros, si escuchamos de pronto decir, no, la ropa está salada, para nosotros significa que ha pasado leche o sal, podemos pensar eso. Pero en Chile se refiere a que está muy cara, muy costosa. Entonces, si te has dado cuenta, mira, el dialecto, o sea, esa variación de la lengua, se debe a ciertos factores como son el fonético, el sintáctico, el morfológico y el semántico. Y justamente estos factores van a hacer notar a nosotros nos van a hacer notar que la forma de hablar del emisor o del receptor nos puede decir de dónde son, ¿no? Nos puede decir si son mira, si vamos al territorio de países, nos puede decir si son de México, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. Y sin ir muy lejos, la forma de hablar nos puede decir si son de la costa, si es un camanejo, si es de repente un cusqueño, si es un loretano, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los niveles de la lengua. A ver, mira, acá tenemos niveles de la lengua. Conozcamos el esquema diástrico, es decir, la diferencia lingüística debido a las diferencias socioculturales. Mira, según el esquema diástrico, vamos a dividir la lengua en tres: en una lengua superestándar, en una lengua estándar y una lengua subestándar. ¿Qué significa la palabra diástrico? Diástrico es un dicho de una diferencia lingüística que se debe a los diferentes niveles socioculturales de los hablantes. ¿Qué quiere decir? Que los niveles de la lengua, según este esquema diástrico, va a ubicar esos tres niveles de acuerdo a la forma
de acuerdo a la clase social, ¿no?, que ocupan los hablantes, a ese nivel sociocultural que tienen los hablantes. Por ejemplo, en la lengua subestándar se encuentra la lengua literaria, que es lo más alto, donde se encuentran los eruditos, los literatos. En la lengua estándar se encuentran las personas que han recibido una educación, que tienen una cultura, por eso aquí se halla la lengua culta y la lengua coloquial. Y en el nivel subestándar se encuentra la lengua popular, la lengua vulgar. Lengua popular se refiere a aquellas personas que no es que no sean cultas, sino que de repente no han tenido una formación más mayor, entonces ellos se encuentran aquí, ¿no? Vamos a explicar más detalladamente estos niveles de la lengua. Pero quiero que recuerdes que estos niveles se han formado de acuerdo al esquema diástrico o llamado también sociolecto, ¿ya? Aquí vemos que su sinónimo también es sociolecto. ¿Qué quiere decir el sociolecto? Que es la variación de una lengua determinada por los estratos sociales. O sea, los estratos sociales. Acá tenemos, por ejemplo, una clase media, una clase media baja, ¿no es cierto? A eso se refieren estratos sociales. Es decir, al uso típico que de una lengua hacen las diversas capas sociales. El que corresponde al sustrato dominante es el más deseable. O sea, el nivel superestándar es el que domina más y es el que todos deseamos llegar a hablar de esa forma. Veamos ahora el nivel superestándar. Es el nivel más elevado empleado por los sectores de la élite intelectual, o sea, por científicos, por literatos, eruditos. Este nivel superestándar se va a caracterizar por el uso de un lenguaje rico y muy bien elaborado. Y como he dicho, están formados por científicos, literatos e intelectuales en general. Este nivel superestándar se va a dividir en dos, en una lengua literaria o poética y en una lengua científica. En la lengua literaria o poética nos indica que esta lengua es propia de los escritores en sus producciones literarias. Y la lengua científica está caracterizado por su formalidad y uso de símbolos y términos de la ciencia. Esto lo utilizan pues la comunidad científica. Aquí tenemos un ejemplito de la lengua literaria. Mira, dice: Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Entonces, fíjate, ¿no? Ese es un ejemplo del nivel súper estándar. También podemos encontrar quizás unos versos, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, por ejemplo. Pasemos ahora a hablar del nivel estándar. El nivel estándar es la lengua de uso general, la que la mayoría utilizamos. Es aquí donde la gramática realiza sus estudios. Además, esta lengua estándar goza de mayor popularidad y va a comprender dos subniveles, que son la lengua culta y la lengua coloquial. La lengua culta se va a caracterizar por el empleo de un vocabulario más rico y una sintaxis, o sea, una construcción más elaborada. Esa lengua es la que nosotros utilizamos en ceremonias, por ejemplo, cuando te encuentras en un quinceañero, digamos, la persona que dirige el evento, bueno, llama a que alguien diga un discurso, ¿no? De repente el padrino, el papá, ellos se esmeran muchísimo para poder dar un buen discurso. Este pasaje corresponde a lo que es la lengua culta. O también cuando de pronto veíamos a Alan García cuando daba sus discursos, también él dominaba y utilizaba bastante el lenguaje culto. Otra forma es cuando tú también te vas a dirigir a tus profesores o quizás a tu coordinadora o a la directora, también utilizas un lenguaje más culto, ¿no? Buenos días, con todo respeto, incluso vas preparando lo que vas a decir días antes, ¿no? Esa es la lengua culta. Ejemplo: sin más dilación, rogamos tengan en cuenta nuestras consideraciones y quedamos a la espera de su respuesta. Ahora vamos a ver qué es la lengua coloquial. La lengua coloquial es la lengua familiar o la que usamos a diario. Es espontánea y muy natural, es la que usamos en nuestras conversaciones cotidianas y esto la utilizan las personas en mediana cultura.
sea, no es que es la que utilizamos con más confianza, ¿no? Ejemplo, cambia esa cara, ¿quieres? ¿Sabes ya lo de Ana? Ah, sí, llegó ayer de África. Me lo han dicho sus padres. En el nivel coloquial utilizamos interjecciones, utilizamos palabras con mayor confianza. Sin mira, pero siempre fíjate que son construcciones bien elaboradas, o sea, acá no estamos tampoco metiendo, ¿qué te digo?, palabras oeces, ¿no? Ese es otro nivel. Solamente fíjate que son la forma muy casual de hablar. En cambio aquí estamos utilizando un vocabulario más rico. Por ejemplo, mira, sin más dilación, acá esta palabra un poco rara. Entonces, aparte que acá en la lengua culta no utilizamos estas interjecciones, así no se utiliza. Ahora pasemos a hablar del nivel subestándar. Este nivel subestándar es la que utilizan los grupos de bajo nivel sociocultural, quienes poseen un vocabulario reducido, muchas veces debido a que no han podido completar su educación o también porque viven alejados de la ciudad. Y está caracterizado por el uso de vulgarismos, barbarismos, jergas, replanas, expresiones defectuosas en general. Dentro del nivel subestándar tenemos a la lengua popular y a la lengua vulgar, perdón. La lengua popular es empleado por sectores laboriosos de la sociedad, pero de escasa cultura. Dentro de esa variedad de la lengua popular también consideramos a la lengua juvenil. Por ejemplo, mujer, estás echada patas para arriba, o sea, de forma así muy, esa es la expresión así popular, ¿no? Cuando de repente alguien dice, avance, avance, al fondo hay sitio, esa también es una parte de lengua popular. También cuando tú te expresas, mira ejemplo, qué roche, me olvidé de listar mis tabas, o también cuando utilizas otro tipo de, a ver, en vez de decir zapatos, acá hemos utilizado tabas. Cuando de pronto tú estás diciendo, no, ay, profesor, me da permiso para Ñuba, también estás utilizando esta lengua popular, ¿sí? Bien, a ver, ahora vamos a ver la lengua vulgar. Esta lengua la emplea el lumpen de la sociedad, o sea, el estrato social más bajo. En ese nivel se admite todo tipo de incorrecciones, las que no son aceptadas ni en el lenguaje coloquial. Se caracteriza por el uso de vulgarismos, oraciones cortas, ¿no? Y los mensajes están desordenados. Un ejemplo es, la ceremonia es el 22. Nene, cómete la chicha que te trae la yaya. Aquí observamos un dibujo donde, bueno, nos da a conocer que esta persona está insultando, ¿no? Mire, está gritando, o sea, tanto que esto pertenece a la lengua vulgar. Cuando comienzas a decir insultos, y generalmente, ¿quiénes son los que insultan? Los que pertenecen al lumpen social, o sea, los delincuentes, los que no han recibido una buena educación, los que se encuentran a veces esos niños que se encuentran abandonados y, bueno, está muy bien. Espero que hayas comprendido esta parte. Ahora vamos a continuar viendo el siguiente ejemplo. Aquí vamos a ver tres situaciones comunicativas y aquí vas a poder observar los tres niveles de la lengua. Aquí, por ejemplo, dice, no olviden que hoy día es el onomástico del gerente general del banco. Chicos, no olviden que hoy día es el cumpleaños de la abuelita Cristina. Flaca, no te olvides que hoy es el diablo del Chato Miguel. Entonces, mira, aquí se ha resaltado onomástico, cumpleaños y el diablo. Onomástico, en realidad, esa situación comunicativa nos se refiere a una lengua culta. Y esta situación comunicativa está utilizando una lengua coloquial. Y aquí, en esta situación comunicativa, estamos utilizando una lengua popular. ¿Sí? Ambos son sinónimos, onomástico, cumpleaños y el diablo. Muy bien, jovencitos, espero que hayas entendido lo que son los niveles de la lengua. Aquí te pongo la práctica para que la puedas resolver. Aquí dice relaciona. Alcánzame el bisturí, habla barrio. Ah, ya, y acá te dice no replana. Voy a aprovechar para indicar qué es la replana. La replana es esa lengua que pertenece a la lengua vulgar, ya subestándar, nivel subestándar, donde se utilizan un lenguaje o sea, donde se utiliza un lenguaje inclusive a veces coprolálico, con insultos. Se podría decir que la replana es el nivel más bajo.
Entonces, aquí, ¿cuál será la replana? Entonces, vamos a ver, dice, colabora, P, colabora, causita, colabora, P, que acabo de salir de P, de Luri, P. Entonces, aquí estamos observando el lenguaje propio de un delincuente, ¿no? Entonces, eso corresponde a lo que es la replana. Dice, responde lo siguiente en relación al video y a la información mostrada. ¿Qué llamamos niveles de la lengua? Ya lo puedes responder. ¿Cuál es el significado de la palabra diastrático? Ya te lo he explicado, ¿no es cierto? ¿En qué nivel de la lengua, qué nivel usas qué nivel de la lengua usas con frecuencia? Se lo puedes responder fácilmente, igual que esta pregunta. Finalmente dice, indica el nivel de la lengua al que pertenecen las siguientes expresiones. Muy bien, jovencitos, hasta aquí nos vemos. Hasta la próxima clase.